Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves, que es 4 de enero de 2018. Una mesa que tiene una integración ad hoc, una integración especial. Están con nosotros integrantes de otras mesas, están también invitados. Saludo en primer lugar a Leonardo Costa. Buen día. Y buen comienzo de año para todos. Por acá, por unos días más nada más. Sí, por unos días más. Después, a descansar. A descansar un poquito. Saludo por otro lado a Fernando López de Alessandro, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Buen día, Fernando. Buen día, ¿qué tal? Feliz año para todos también. Saludo a Agustín Iturralde, economista, que acaba de culminar un posgrado en Londres. Volviste hace unos días, ¿no? Exactamente, Emiliano. Hace 15, 20 días volví de Londres. Tuve la oportunidad de estar estudiando ahí una maestría. ¿Te cruzaste con Gonzalo Baroni? Sí, exactamente. Me crucé con Gonzalo. Estuve algún mes compartiendo con él. Yo me volví y él estaba llegando. Ya lo recuperaremos para la mesa. Ya lo recuperaremos. Para varias cosas más. ¿Cuál es tu actividad hoy acá en nuestro país? Ahora estoy arrancando a trabajar en el Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, que bueno, es un think tank nuevo que como investigador ahí. Y bueno, estoy arrancando como investigador ahí. Y saludo para terminar a Diana Cariboni, periodista, que está en Montevideo, pero que a raíz del paro del transporte ha tenido alguna dificultad para llegar. La tenemos por teléfono entonces. Buen día, Diana. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Y sí, por teléfono, lamentablemente. Pero te escuchamos perfecto. Vamos a dejarte espacio cada tanto. El problema de que está por teléfono es que los que están en el estudio monopolizan la palabra. Vamos a ver cómo acomodamos eso. Pasamos ya al primer tema. Por dentro, la casa que Sergio y Laura habitaban justo a sus 3 hijos, de 9 años, 2 años y 4 meses, en las viviendas de Unidad Casavalle, era una casa que relucía de limpia. Las fotos que muestran son las de una vivienda con pisos de calidad, bien pintada y con todos los electrodomésticos. 24 años hacía que vivían allí. Que la casa fuera bonita los mató, dice Sergio. Nos la dieron, nos tocó a nosotros porque la casa era linda. A eso se refiere, comentando que los bandidos de la zona tienen muchos informantes en todos los bloques de vivienda de Casavalle. Un día cualquiera, a las 11:30 de la mañana, les patearon la puerta con ganas de tirarla abajo. Ellos abrieron. 2 hombres, armas de fuego en mano, se metieron a la casa al grito de: esta casa está vendida, se tienen que ir, esto ya es mío, vos tenés que pelarte. Afuera había 2 más y abajo 5, entre ellos una mujer, todos armados. Así es la vida, andan todo el día armados, andan sin camisa y con el arma a la cintura, cuenta Laura. Son muchachos de 13 años en adelante y más chicos también. Y agrega Sergio: se perdieron los códigos. Antes vos ibas a laburar y unos se estaban agarrando a piñas, otros andaban a los tiros, pero a vos no te tocaban. Ahora no. Si estás ahí, te la comés y te sacan todo. Hasta el momento a ellos no les habían robado, aunque sabían de decenas de vecinos que sí habían sufrido ese problema. También sabían que a otras familias las habían expulsado de sus casas, pero pensaban que se trataba de gente que estaba metida en algo, que lo que ocurrían eran ajustes de cuentas. Hasta aquel día en que se les metieron en su casa, los insultaron de muchas formas y les dieron la chance de que en 15 minutos juntaran sus cosas. Hay veces que no dejan ni eso, que no dejan ni agarrar nada, asegura Laura. En un momento llegó el límite. Nos dijeron: para, no sacan más. Y entonces directamente nos tuvimos que ir. Si tenés perro, le pegan un tiro en la cabeza ahí mismo. Juntaron ropa de los niños, frazadas y un colchón que llevaron a lo de un vecino. Arrancamos a caminar sin rumbo, con el corazón hecho pedazos. Psicológicamente lo pasamos mal, un dolor interno que ni te imaginás, se lamenta Sergio. Y Laura acota que todo eso lo tuvieron que vivir también sus hijos. Los nenes malos nos robaron la casa, dicen los chiquitos. Esta pareja que habla hoy en el diario El Observador fue una de las pocas familias afectadas que hizo la denuncia de esta modalidad, la de la expropiación de la casa por los narcos. Su denuncia y la de algunas otras familias permitió iniciar una investigación inédita en la que participaron 3 fiscales y que terminó con el mega operativo Mirador
que tuvo lugar en diciembre, en el que intervinieron más de 600 efectivos y que permitió capturar a la plana mayor de la organización criminal denominada Los Chingas. Los Chingas expulsó de sus hogares a 110 personas en el correr del último año con el objetivo de apoderarse de sus viviendas y así reforzar su posición, el control en Casaballe. Me extendí en la lectura de esta crónica que publica El Observador hoy porque es muy impresionante, ¿no? Es muy impresionante y vale la pena repasarla. Incluso no la leí toda, ¿no? Pero vale la pena enterarse de esta situación con un testimonio directo de quienes lo sufrieron, de quienes tuvieron que irse, tuvieron que de un momento para otro dejar una casa que habían construido, que era de ellos, en la que habían puesto mucho cuidado, mucho dinero también, y a partir de lo cual quedaron lisa y llanamente a la intemperie. Varios de ustedes querían comentar sobre esta situación, ahora sí los dejo. ¿Quién empieza? No, empiezo yo. Dale tú. A ver, es una situación dramática, de pérdida del control del Estado de una zona de Montevideo, o de una zona importante además de Montevideo, que no es nueva, que lo que pasa que esta denuncia permitió que aflore, que salga a la luz una realidad para muchos de nosotros conocida en secretos o sin los detalles que hoy se revelan o que tú leías. Casaballe es un lugar, digamos, desde su inicio, con serias dificultades de ordenamiento territorial, con un problema que quizás no sea conocido, pero no existe prácticamente títulos de propiedad en las casas. Ahí básicamente nadie es dueño de nada desde el punto de vista de lo que estamos acostumbrados en la sociedad, es decir, esta propiedad pertenece y tiene un título de pertenencia a alguien. Son muy pocas casas que tienen ese detalle. Además hay otro problema, no hay un censo de patronímico de esa zona. Eso fue construido en una época con una lógica diferente, y que bueno, que de eso también se valían estos narcos para hacer esa especie de expropiación. Yo quiero rescatar la parte de la actividad o de la investigación y de la intervención de la Fiscalía junto con el MIDES y el Ministerio del Interior, que hizo que esto fuera posible. Y además demuestra que es posible hacer estas cosas, que cuando el Estado quiere, puede tomar control de zonas que están a la mano de Dios, y cuando quiere, digamos, no hay nadie que le preocupe, mejor dicho, en el buen sentido, ¿no? Es decir, no hay nadie que diga, no, pero ¿qué pasa si justamente es alguien herido? La idea de la intervención con 3 fiscales, con participación de la justicia, hizo posible esto. Y esto también es posible por el nuevo Código de Proceso Penal. Ajá. Porque esto, digamos, esta intervención de la Fiscalía como un organismo de seguridad, no solamente como de aplicación de justicia, sino de seguridad. Esto fue un operativo no policial, esto fue un operativo de seguridad. Entonces creo que... Esa conclusión es interesante, pero fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Esta organización expulsó de sus hogares a 110 personas en el último año. Por eso te digo... 110 víctimas ya había, ¿no? Por eso, esta modalidad. Que no se sabían, porque eran víctimas que tampoco denunciaban. La valentía de esta gente fue haber denunciado. Yo quisiera ver el dato, ¿no? O sea, porque hay otras versiones de prensa que no dan datos claros, o sea, que no tienen datos censados acerca del número de víctimas al respecto. Pero independientemente del número, que acá no importa, acá sinceramente el número no importa, sí, con que haya no sido es un tema de cantidad, sino de calidad grave de lo que está pasando, ¿no? Es lo siguiente. Ayer de noche estuve hablando con una persona que trabaja hace muchos años en lo que es Unidad Casaballe y lo que son los Palomares, que es la zona donde pasó esto, ¿no? No es que no haya presencia estatal, hay otro tipo de presencia estatal que no es manu militario, o sea, hay gente que está en MIDES y en un montón de ONG privadas, trabajando de hace muchísimo tiempo allí, haciendo intervenciones, trabajando con los centros de estudios. Y cuando se dio estos hechos, y especialmente esta última denuncia, hubo una intervención muy eficaz y muy rápida en donde se coordinaron
Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior, el MIDES, de una forma muy eficaz. Hubo un desembarco de 600 efectivos que solucionaron la situación, y un dato que no dio ningún medio de prensa es que terminado el operativo se coordinó y se reunieron en la asamblea con los vecinos para estabilizar la situación, para discutir la situación, para tranquilizar la cosa, en una intervención del Estado que es muy eficaz, que ha demostrado ser muy clara. Ahora, yo quiero ser claro en esto también. El tema en Casaballe y en otros barrios de Montevideo al respecto no es de ahora. O sea, fíjate vos, los establecimientos allí en Casaballe tienen 3 periodos claros: 1926, 1947, 48 y luego más adelante, ahora ya más, creo que ya en el momento de la dictadura, en la época de Pacheco Areco. O sea, están esos establecimientos ahí. Y estos problemas se vienen arrastrando desde ya mucho tiempo atrás. Y estos problemas, esta es una situación social de larga data, como te decía, en donde la intervención social del Estado empezó, desgraciadamente, no hace mucho tiempo, no hace muchos años. Bueno, creo que en este episodio el Estado ha operado de forma eficaz, ha intervenido y, como te decía, o sea, ha reunido a los vecinos, ha estabilizado la situación y, bueno, veremos los resultados en lo inmediato, ¿no? ¿Agustín? No, el drama social, tenemos una ciudad que está partida y es verdad que el problema es de larga data, pero creo que lo que es muy grave, es un número que hay que tener bien en la mente. Venimos de 15 años de crecimiento económico. La pobreza monetaria, medida como ingreso, medida como línea de pobreza, significativamente más baja. El Gini, la distribución de la riqueza en este país, mejoró. Y tenemos la criminalidad que ha crecido año tras año sin parar. Tenemos el triple de rapiñas que la crece el 2002, y tenemos barrios de Montevideo, como Casaballe, y como algún otro. Hay 2 seccionales de Montevideo que, si uno toma las tasas de homicidios per cápita y le lastima, podrían estar en Honduras, en El Salvador, en Venezuela. Tienen tasas de homicidios centroamericanas, caribeñas, sí, con mucho respeto a todos esos países. Pero tenemos una sociedad dual, una sociedad que existe ahí, en esos barrios, que tienen los que tuvimos la suerte, el privilegio de nacer en otro lado. Tenemos otras expectativas educativas, laborales, pero se nos está generando una sociedad ahí y que no responde a la teoría tradicional de relacionar criminalidad con pobreza. Acá hay un drama social que es gravísimo, sí. Y me alegra que hayan visto alentadora la intervención del Estado. Creo que cuando el Estado tenía que intervenir hizo una solución puntual, pero el drama sigue. El drama ahí y en otros barrios de Montevideo, como Casabo, sigue y va a seguir, porque el problema es mucho más profundo, porque van a aparecer otros a ocupar esos lugares. Y lo que pasó, los relatos estos, que la verdad son estremecedores, lo que indican es que este crimen organizado, que ya hace años sabemos que existe, que había empezado a tomar otros códigos y lo veíamos asociado a algunas series que vieron por televisión, de narcotraficantes que dan ciertas prebendas al barrio, subió un escalón, subió la apuesta y empezó a romper algunos códigos que estaba respetando. Sí. Ese criminal que repartía algunos de esos beneficios económicos, que tenía un merendero, que contrataba colchones inflables para el Día del Niño, ahora a los propios vecinos los empezó a atacar. Sí. Y por eso es que el drama se hizo más no solo a los vecinos, ¿no? Destacaba la nota de Brecha, que tiró este tema el 21 de diciembre, que entre las innovaciones en la modalidad violenta de esta banda en su lucha con la otra, está el desplazamiento forzado de alguna gente de sus casas, el hostigamiento a trabajadores de los servicios y a los vecinos para que no vayan a los lugares públicos, así como acciones propagandísticas para promover el terror y una dinámica mafiosa particular que no es a la uruguaya. La idea es generar una zona liberada, ¿no? O sea, generar una zona liberada. Y además hay una rotación de liderazgos, o sea, una transformación de los liderazgos. Creo que la nota de Brecha era que decía que ahora eran mujeres las que estaban liderando todos estos movimientos ante la ausencia de sus esposos, maridos, hijos que por muerte o por cárcel abandonaban esos liderazgos, ¿no? Pero una de las consecuencias ha sido la distorsión de los servicios, por ejemplo, en las policlínicas en la zona, o en las escuelas, o en las dependencias educativas, ¿no? A ese extremo ha llegado esta nueva forma de actuar. Yo creo que los que tenemos hemos sido privilegiados en esta sociedad y tenemos, por ejemplo, la posibilidad de un micrófono adelante. Creo que tenemos que tener dos cosas. Una, que me parece que está llegando por las medidas que parece que ahora van a ir a Unidad Casaballe, van a derrumbar viviendas enteras. Una cosa que era impensable, que un gobierno como este se están planteando.
que es el equilibrio entre el buenismo y la simplificación. En general, los dos enfoques que reinan acá es el buenismo de pensar, bueno, no se puede hacer nada, no tuvieron oportunidades, hay que dejar, y la simplificación de, bueno, hay que pasear por arriba, manden a los milicos. En general, las dos visiones hacen mal. Eso creo que hay que tratar de dejarla, y parecería en ese sentido, creo que lo que vengo leyendo es una buena noticia de empezar a tener abordajes más serios y más maduros. Y lo segundo, que sirva este relato estremecedor para dejar de cada vez que hay ese término que se lo puso de moda el Ministerio del Interior, que es el ajuste de cuenta. Cuando mueren sistemáticamente jóvenes pobres en estos barrios, en general los relatos de prensa hablan de... No lo dicen, a veces lo dicen más y a veces lo dicen menos, pero dan a entender de que en algo raro había, en algo raro andaba. Y puede ser que muchos tuvieran algo raro cuando mueren por un ajuste de cuenta, pero también mucha gente inocente se la está comiendo acá. Y creo que este relato, muchísima gente inocente está pasando mal y trabajadora y que no tenía nada que ver. Y desde el Ministerio del Interior, que creo que hace un par de meses sacó un comunicado cuando murió un joven en esta misma zona que era terrible a mi gusto. Y todos los que tenemos la oportunidad tenemos que tener mucho cuidado cuando pasan esto de sacarnos la responsabilidad y pensar que siempre en algo raro andaban. Bueno, vamos con Diana, vamos a Diana Cariboni, que está por teléfono. Ahora sí, te escuchamos. Bueno, yo quisiera poner el acento un poco en el fenómeno. Se está hablando de la intervención del Estado en este caso puntual. Y esa expresión misma, la intervención del Estado, muestra que el Estado no está presente, por lo menos no está presente todos los días como debería estarlo. Es decir, el Estado de Derecho para esta familia que fue expulsada de su casa un día, que se tuvo que ir, que no puede volver, ¿el Estado de Derecho rige para esta gente? Esa es una primera pregunta. La segunda cuestión tiene que ver con el hecho de que el número sí importa, me parece a mí. Porque si bien cada drama es absolutamente respetable, una cosa es hablar de algunas decenas de casos, de cientos o de miles. Y cuando el Estado empieza lentamente a retirarse o hace intervenciones puntuales, pero no logra estar presente absolutamente para todos los ciudadanos en todo el territorio, los números sí empiezan a importar. Porque si nosotros pensamos un poco la reminiscencia que nos trae este relato, a mí me trae la reminiscencia de lo que pasa en barrios enteros de ciudades de América Central, donde las bandas controlan absolutamente todo, donde el desplazamiento de familias e incluso de niños y adolescentes de esos lugares para salvar la vida ha significado un flujo de refugiados de decenas de miles de personas que llegaron, no sé si ustedes se acuerdan, en los últimos 2 años a la frontera de Estados Unidos. Muchos de esos niños solos. A mí también me trae este relato reminiscencias del desplazamiento forzado en Colombia. Los paramilitares durante las 2 últimas décadas del siglo pasado y al principio de este siglo iban a las comunidades rurales, mataban a algunas personas, amenazaban a las demás y eso generaba que todo el resto se fuera y dejaban allí sus casas, sus tierras, etcétera. Esto significó la apropiación de millones de hectáreas de tierras de manera ilegal, forzada. Muy bien, me dirán, si era una situación de guerra, el desplazamiento forzado en Colombia es histórico, había otros grupos armados, perfecto. Pero en esos lugares justamente el Estado no estaba. Y ahora, después que se firmó el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, uno de los problemas más importantes que tiene el gobierno es volver a estar en esos lugares, es volver a estar con la justicia, con los servicios, con todo lo demás. Y de hecho, ya de los lugares donde las FARC se retiraron y de alguna manera controlaban o ejercían una suerte de gobierno, entre comillas, se ha desatado una ola enorme de asesinatos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, no estoy comparando Casaballe con Colombia o con Honduras, pero sí estoy diciendo que cuando el Estado se retira y pierde y empieza a perder despacito, después volver es muy difícil. Y de hecho ya lo estamos viendo, porque estas familias, ¿qué es lo que dicen? Que no pueden volver. Sí. No pregunta algún oyente qué pasó con esta familia y su casa. ¿La casa fue recuperada durante el operativo policial? Sí, lo que dice el observador hoy es que la casa fue desalojada cuando tuvo lugar el operativo Mirador, o sea, se sacó a los usurpadores que estaban en ella. Sí. Pero pasaron varios días y hoy no se sabe si los narcos han vuelto o no.
Aunque habían sido detenidas 34 personas, muchas de ellas quedaron en libertad. ¿Y qué dice esta familia en particular? ¿Qué dicen Sergio y Laura? En cualquier caso, nosotros no podemos volver. Tenemos mucho miedo porque estamos amenazados por haber hecho la denuncia. Exacto, es decir, no es solamente recuperar el lugar físico, ¿sí?, la casa, sino también la seguridad para poder volver a vivir ahí. Y ese es un problema que estoy segura que no se resuelve con esta intervención primera, porque evidentemente las redes criminales ahí siguen funcionando. De hecho, la líder de los Yingas, ¿no?, está en arresto domiciliario, que es como decir que sigue manejando el negocio desde casa. Sí, eso es muy raro. De eso se quejan algunos de los oyentes, que se haya dispuesto prisión domiciliaria para algunos de los integrantes de estas bandas, ¿no? Entonces, bueno, un poco la observación que hago tiene que ver con esto, de que realmente tenemos zonas donde el Estado no está vigente en toda su potencia y en toda su extensión, y estas intervenciones puntuales de alguna manera ponen de manifiesto que el Estado no logra estar presente con todo lo que debería estar para todos los ciudadanos de la República. ¿Cómo se asiste además a las familias víctimas? El cuento que hacen Sergio y Laura también deja dudas, ¿no? Efectivamente hubo una intervención del Estado, un apoyo del Estado. ¿Qué está pasando con ellos? Hoy habitan una vivienda rural bastante aislada, sin saneamiento. El gobierno les dio una subvención con la que están buscando algún alquiler. Pero, dicen ellos, necesitamos plata para el ómnibus, para la salud de los chiquilines, y tenemos que irnos de ahí porque no aguantamos más. 2 de los chicos además tienen problemas de salud crónicos. En esas condiciones se encuentra una familia que vivía en su casa, en su propia casa, que habían comprado, en la que estaban instalados desde hacía más de 20 años, y de un momento para el otro tuvieron que irse. Piensen, por ejemplo, en los Botijas y la escuela, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la educación de esos niños hoy? De cualquier manera, obviamente que si uno mira esto, el drama en términos de esta familia, hay 10.000 conjeturas y solidaridades que uno puede plantearse. Yo creo que tenemos que, lamentablemente, en los análisis ir un poquito más arriba. Yo creo que esta es la primera vez que el Estado interviene de la forma que lo hace, que no es como en algún momento lo hacía el Ministerio de Interior, con pequeñas entradas a los barrios tratando de mostrar poder y se iban. Esto fue una intervención quizás de las más integrales que han habido en los últimos tiempos. Primero porque fue una intervención que no hizo la policía. Yo quiero destacar esto fue una intervención de seguridad, no fue una intervención policial. Entonces, cuando uno tiene una intervención de seguridad en donde está dirigida básicamente por quien ejerce el poder de la fuerza en el Estado, que en este momento es la Fiscalía, coordinando, por supuesto, con las fuerzas de seguridad y coordinando con una política social, es un enfoque que no se había dado hasta el presente. Yo no había visto esta intervención hasta el presente, por lo que tiendo a pensar de que si esta es una modalidad que de aquí en más va a ir, es probable que se vaya empezando a ganar territorio y terreno a estas organizaciones criminales que son muy chicas, que son muy aisladas. No hay una banda de narcos en Uruguay con la potencia de fuego que no pueda ser controlada, que es lo que a todos a veces los ciudadanos nos llama la atención. Pero ¿cómo no pueden controlar tal cosa? Y la respuesta es: no lo pueden controlar porque está en manos de la policía. Y yo no quiero hablar más de la policía, quiero decir, estos temas de seguridad son demasiado importantes para dejárselos únicamente a la policía. Es interesante el matiz que pone Eco. Son grupos chicos. Vale la pena volver sobre él después en otras notas. Y quiero subrayar una cosa acerca de las notas que leí en prensa, salvo excepciones. Yo quiero subrayar que a mí me molestó mucho en determinadas notas de prensa la estigmatización del barrio. Entonces, por eso yo subrayo lo que decías vos. Son grupos chicos, muy armados, muy violentos, muy duros, muy estructurados, muy ricos, que controlan mucho dinero, pero son grupos chicos, y la prensa, en ese fragor de intentar cobrar cuentas políticas, estigmatiza a todo un barrio. Pasó con el Marconi en su momento. Pasó con el Marconi en su momento. Estigmatiza con Cativo, o sea, claro, con el Borro, con Uriah Casaballe, estigmatizan a todo un barrio. Y la gente que vive allí, o sea, esa casita que fue ocupada, esa familia que fue desplazada, no es la excepción. ¿Me permitís una cosa que además voy a hacer una digresión de esta mesa, digamos? Hace un tiempo, el año pasado, con nuestro amigo Gabriel Mazarovich,
que es un militante en todos estos barrios a través del partido o del Zunca, me contaba de estas realidades. Dice, yo no puedo entender cómo puede ser que en Oncativo, que en esto, ¿no? y contaba diferentes realidades. Y uno decía, pero ¿cómo puede ser que si esto lo sabe tanta gente, no se haga nada? Y yo quiero pensar de que acá hay un problema de cabeza y de enfoque. Por eso estoy tratando de rescatar este enfoque como diferente y ojalá que se mantenga. Porque yo creo que siempre lo que se hizo fue entradas fugaces. Me acuerdo también en esta mesa con Gonzalo Baroni, una vez que hubo algunos incidentes en el Marconi, él decía, yo doy clase en el Marconi y esto no pasa nada. No sé si te acordás, Emiliano, hace 3 años, 2 años, me acuerdo. A mí me da la impresión de que acá lo que cambió fue el enfoque, y ojalá que este sea el enfoque. Déjame decir otra cosa, pasa lo mismo en el Cerro Norte. Estas fueron construcciones en la época de Bordaberry, sí. Que fueron intervenciones sociales de emergencia, que quedaron y que hay que derruirlas, hay que destruirlas y hacer algo nuevo. Porque el gran problema de la política social en Uruguay fue simplemente de parches, ir haciendo pequeños parches y dando pequeñas sumas de dinero. Acá lo que hay que hacer es una intervención social diferente. Y la impresión que tengo que tanto el MIDES como el Ministerio de Vivienda en este caso se han puesto las pilas, dirigidos por los fiscales. Vamos a ir cerrando. Yo tengo un pequeño matiz en el pensar de que es verdad que los grupos criminales no son tan numerosos, eso es verdad. Pero tengo un matiz en pensar de que el problema son unos pocos criminales que solucionamos eso y soluciona. Acá no. Tengo claro que yo quiero decirte es que claro no hay una coordinación de un grupo narco como los que hay en México, con un liderazgo fuerte. No lo hay todavía, creo. No llegamos a Ciudad de Dios todavía. No llegamos, pero estamos empezando a ver cosas que se parecen, que nunca habíamos visto, cosas que se parecen en Uruguay. Y tengo claro que no es lo que quisieron decir, pero hay un problema que es mucho más profundo, que no se resuelve en el corto plazo, y que es saber que terminar el liceo en esos barrios es un milagro. Es un milagro. Los jóvenes que terminan el liceo son absolutamente una excepción, absolutamente. Encontrar un empleo que tenga un ingreso que para cualquiera de nosotros sería mínimamente razonable, es un milagro. Entonces, cuando tenemos una fractura social que es muy profunda, que es de generaciones, pensar, obviamente hay un caldo de cultivo, obviamente hay lógicas nuevas, hay una criminalidad nueva, y tiene que entrar la policía, y tiene que entrar todo el aparato estatal, los servicios públicos y todo. Pero va a ser muy complejo y no se soluciona descabezando una banda, porque cuando el caldo de cultivo está ahí... Pero me permitís una cosa, en esos mismos barrios es también donde existen algunas experiencias educativas que muestran que hay un camino posible. Claro que no es el camino tradicional de la escuela que se instala en Avenida Brasil o que se instala en barrios más estructurados. Esto demuestra que las intervenciones sociales y de políticas sociales no pueden ser homogéneas, tienen que ser focalizadas, y demuestra dos realidades. Desarrollándose las experiencias, por ejemplo, del Liceo de Impulso, ayer lo decía el Observador, del Centro Educativo Los Pinos, cuántas más de ese estilo que están logrando resultados con las poblaciones que logran abarcar, producen cambios significativos. Por eso, yo creo que en Uruguay es posible cambiar estas cosas, controlando la cárcel, que es otro tema, y controlando esto con un enfoque nuevo, ¿no? Diana. Sí, yo coincido en que más allá del tamaño, la dimensión de las organizaciones criminales, hay una situación de fondo que va a seguir reproduciendo estos grupos, y que en la medida en que no se aborde eso desde distintos lados, es difícil ponerle fin. Pero sí me llama la atención, y me parece que esto es algo que quizás Uruguay, digamos, mira poco, es la dimensión que esto tiene para el país. Es decir, hace un momento se hablaba sobre la caída de la pobreza y la caída de la indigencia. Los números de las personas a las que hay que rescatar son realmente muy bajos, y no solo porque Uruguay es un país pequeño, sino porque incluso para Uruguay son realmente muy bajos. Entonces, digamos, si lo comparamos con los desafíos que tienen algunos países vecinos con relación a estos mismos problemas, la dimensión misma nos está mostrando que es muy posible resolverlo. Entonces creo que el problema es de la política. Que esta gente no tiene voz, además, ¿no? Claro. Hay varios mensajes, siguen llegando mensajes cuestionando la medida de la prisión domiciliaria. ¿Cómo la ves tú? Yo no, o sea, obviamente que sin eso lo tiene que explicar el juez y el fiscal, en definitiva, que no apeló eso, pero tiendo a pensar de que probablemente esto sea una intervención que continúa.
Entonces, Sí. a ver, quiero pensar más que probablemente esto Pero sea ¿cómo una se controla medida. la prisión domiciliaria? Y bueno, ¿Cómo se impide que desde la prisión domiciliaria esta gente siga manejando las es una pregunta que organizaciones? yo creo que hay que hacérselo digamos, a los fiscales o al juez que decidió esto. Mi visión hoy, que estoy optimista por 2018, es que probablemente esto sea una intervención que continúe.